Hola, buenos días. Buenos días, Es señoría. usted Raúl Pérez Guerra, ¿verdad? Sí, Bien, comparte en este procedimiento en calidad de testigo y como tal tiene obligación legal de decir verdad. En caso contrario puede ser acusado de un delito de falso testimonio que lleva aparejadas penas de cárcel. ¿Juro promete decir verdad? sí, lo juro. ¿Qué relación tiene con las partes en el presente procedimiento? ¿Es usted? ¿Qué cargo tiene usted en la universidad? Yo soy profesor titular de Derecho Administrativo Ujú. y director de secretariado, concretamente de deportes. Pero si me permite, De acuerdo, y fue usted el instructor del expediente, No, secretario. el secretario del expediente. Sí. De acuerdo. Y si me lo permite, Bien. No, única y exclusivamente a las preguntas que se le formulen. Responda a las preguntas de la letra, por favor. Sí, con la venia. ¿Quién le nombró a usted secretario del expediente? secretario del expediente me nombró el rector de la universidad porque da la casualidad que el Real Decreto que regula el reglamento, concretamente del régimen de profesorado universitario, en su artículo 16 establece que obligatoriamente tiene que ser por mandato imperativo el rector quien nombre tanto al instructor del expediente disciplinario como también al secretario. En este caso, repito, profesor titular de Derecho Administrativo, y me imagino que me nombró por ser profesor titular de Derecho Administrativo. ¿No es cierto que también el rector Pedro Molina le nombró director del Secretariado de Deportes? Hay que tener en cuenta, efectivamente, que fue el rector de la Universidad de Almería quien me nombró director de secretariado de deporte, pero según los estatutos de la Universidad de Almería, concretamente su artículo 53, nos dice que los directores de secretariado son asesores de los vicerrectorados. En este caso, deportes está dentro del vicerrectorado de estudiantes, extensión universitaria y cultura. Y vicerrectorado, el vicerrector ha sido nombrado por el rector. Pues me imagino que sí. Sí. Entonces, dado que usted ha sido nombrado por el vicerrector o por el rector, que tiene a su vez relación con el vicerrector, puede decirse que forma parte del equipo de gobierno de Pedro Molina. No, porque ya le digo que los estatutos de la Universidad de Almería dicen que los directores de secretariado somos asesores del vicerrectorado correspondiente. Asesores del vicerrectorado. Por lo tanto, diga si es cierto que el cargo de atentado grave a la dignidad de los funcionarios se refiere al rector Pedro Molina. No lo recuerdo, no sé lo concretamente que me está preguntando. Una de las sanciones que se impuso en el expediente administrativo, del que usted era secretario, hablaba de atentado grave a la dignidad de los funcionarios. Pues me imagino que sería no solo al rector, sino a la institución, que es toda la Universidad de Almería. Al rector y a la institución. Me imagino que sería a la ¿Usted no lo recuerda en concreto? No lo recuerdo, tengo que decir que esto estamos hablando del año 2010 y no lo recuerdo. ¿Y un expediente con 1500 folios no recuerda en concreto lo que usted actuó, en lo que usted actuó como secretario? Sí, lo que sí recuerdo concretamente es que cuando tomamos declaración al señor Lirola, compañero de profesor de la Universidad de Almería, pues sí recuerdo pues una serie de manifestaciones, concretamente que se ratificó de que fue él el que envió... Pero le estoy preguntando en concreto, sí, le si estoy me preguntando permite, en concreto, es que no me ha contestado la pregunta. La pregunta, si el cargo de atentado grave a la dignidad... Ha dicho que no recuerda, señora letrada. Ha contestado la pregunta ya. Sí, pero señoría, Formúlele otra pregunta. Diga si es cierto que el cargo de conducta de grave desconsideración con los funcionarios se refiere al rector Pedro Molina. Repito que no recuerdo. ¿No lo recuerda? Lo que sí recuerdo precisamente es que como secretario... Disculpe, limítese a responder única y exclusivamente a las preguntas que le formula la letra. No es necesario que declare sobre ningún aspecto que no les ha preguntado. Letrada. A ver, estas sanciones que usted no recuerda que se le impusieron, hubo una propuesta de resolución que tanto usted como el secretario formularon, ¿quién las valoró, quién las impuso? ¿Usted? No, ya le he dicho anteriormente que yo fui secretario de ese expediente disciplinario. Fue el instructor en este caso. ¿El instructor el que las impuso? No, que digo que no recuerdo exactamente. ¿Quién no recuerda quién propuso esas sanciones y quién las impuso? ¿No lo recuerda? Está todo recogido. Yo me ratifico en el expediente que tiene usted. ¿Y no recuerda quién impuso esas sanciones, quién las propuso? Señora, ya ha contestado independientemente de la valoración que este jurado haga de sus respuestas o de su no recordar las respuestas, pero no insistan en repetir una pregunta que ya ha sido contestada. Vamos a ver, ¿qué considera de lo dicho hecho por Jorge Lirola como atentado grave en la dignidad?
¿Se refiere usted al envío masivo de correos electrónicos? Me refiero a lo que descalificando? usted entiende, lo que usted entendía en el expediente en concreto. En cualquier caso, no vamos a reiterar aquí vía declaración testifical las fundamentaciones y los hechos vertidos en la resolución impugnada. Es que es para ver qué es lo que entiende, porque Pero formule preguntas más concretas, tal y como se declara en enjuiciamiento civil, porque preguntas genéricas de que reproduzca cuáles son las fundamentaciones o lo que le llevaron a imponer en su caso, instruir el procedimiento sancionador o a imponer las sanciones, pues no es pertinente en las declaraciones testificales. Señorías, que entendemos que queremos. Ya he resuelto, me corresponde a mí resolver sobre la pertinencia de las preguntas, señora letrada. Le voy a insistir. Señoría, pues esta parte formula protesta. Queda constancia la protesta. Contra la inadmisión. Queda constancia, formule otra pregunta. ¿Qué es lo dicho o hecho qué es lo que usted entendió de las manifestaciones efectuadas por Jorge Lirola como grave desconsideración a los superiores? No lo he entendido, si es tan amable y me repite la pregunta. ¿Qué es lo que dijo Jorge Lirola que usted entendió como grave desconsideración hacia los superiores? Bueno, yo entendí más que a los superiores, no solo a los superiores, sino frente a toda la institución, que es la Universidad de Almería, y entre los que consideramos todo el personal que trabaja en la universidad, pues esas graves ofensas y atentados que hubo. ¿A quién en concreto? Pues a todos. ¿A quién? A la institución. ¿A la universidad? Chanchullos a la universidad. A la universidad. Y Sí. en concreto, ¿qué de todo lo que dijo la universidad o qué es lo que usted entiende de lo que dijo la universidad que era una grave desconsideración? Pues sobre todo el tema de respeto y utilizar a través de los medios Disculpe, señora públicos letrada. con datos personales. No y es el demás. momento de que debatamos sobre la fundamentación de la motivación que usted le está pidiendo en este acto, pero que es irrelevante, la dé o no la dé, es irrelevante con relación a la fundamentación que ya contiene la resolución, porque usted está impugnando una resolución que ya contiene, en su caso, o no, que se valorará si se ha motivado suficientemente y qué es lo que los diferentes instructores o personas que han resuelto el expediente tuvieron en consideración a los efectos de imponer la sanción. Efectivamente, por falta de motivación. De acuerdo, pero eso lo resolveré yo en base a la resolución impugnada. Las motivaciones que pueda dar o no dar en este momento un testigo, ya sea el que nos ocupa en este acto o los que puedan entrar, son absolutamente irrelevantes con el objeto del procedimiento y con la impugnación de la resolución. Y se lo vuelvo a reiterar. Y si seguimos por este camino, me veré obligado a inadmitir el resto de las testificales. Y no creo que ustedes sean desconocedores del objeto de las declaraciones testificales en un procedimiento ni de la ley procesal civil. Me niego a pensar que ustedes no son... Bueno, pues de acuerdo, la protesta queda constancia, se ha resuelto y espero que no volvamos a reiterar las mismas cuestiones. Vamos a ver, por los dichos o hechos parece haber intención de duplicar la sanción, es decir, por las querellas, por la prevaricación. Se inadmite, es irrelevante con relación con el objeto del procedimiento, las intenciones que puedan tenerse o lo que se pueda ocurrir extramuros de este juzgado o con posterioridad a la resolución sancionada objeto del presente procedimiento son irrelevantes, se inadmite. Señoría, protesta. Queda constancia. Jorge Lirola presentó recusación contra usted. Que yo sepa, no. ¿No presentó recusación? Pero no lo había entendido, perdón, sí presentó recusación. Pero no entiendo por qué... la causa de recusación, ¿Usted por qué si nos me abstuvo? permite que le conteste. No, límites a contestar a las preguntas de la letrada, ha preguntado si formó recusación, ha contestado que sí, es suficiente. ¿Por qué, ¿usted se abstuvo? No. ¿Estuvo a favor? ¿Y por qué no se abstuvo? Pues porque no se daban las circunstancias para ni abstención ni de recusación. En este caso, ¿quién resolvió la recusación? Directamente pues no daba lugar ni incluso relación de servicios, porque repito, la relación del personal de la universidad no es frente a una persona determinada, sino es frente a la institución, que es la Universidad de Almería. ¿Quién resolvió la recusación? No recuerdo. ¿No recuerda quién resolvió la recusación? Vamos a ver, ¿usted conoce a Antonio Sánchez Cañada? Que en paz descanse, sí. Que en paz descanse. Sí. ¿Qué función hacía en el expediente administrativo? Impertinente, son valoraciones. Las declaraciones testificales, usted sabe, señora letrada, que son para declarar sobre hechos en los que haya intervenido personalmente el deponente. En este caso, sus valoraciones o las intervenciones a título de secretario. Las valoraciones, estoy diciendo el cargo que ostentaba en el expediente, pero bueno, señoría, no hace falta. Formule otra pregunta. ¿Quién nombró a Antonio Sánchez Cañada? Pues como le he dicho anteriormente, en base al Real Decreto del año 85 por el que se regula el régimen del profesorado universitario, le corresponde por imperativo legal al rector, como se dice su artículo 16. ¿Qué cargo ostentaba en la Universidad Antonio Sánchez Cañada? Pues que yo sepa, creo que era, igual que el señor Lirola, profesor de la universidad. ¿Y no era inspector de servicios?
Y también en este caso inspector de servicios. Sí. ¿Quién nombró a Antonio Sánchez Cañada como inspector de servicios? En la misma pregunta que acabo de contestarle. El rector. El Real Decreto dice que es el rector quien tiene que nombrar inspector de servicios a, en este caso, funcionarios de la universidad. Entonces el rector, en concreto. A ver, señora letrada, usted lo dice el Real conoce que usted formula preguntas y el testigo contesta. No se conteste usted a sus propias preguntas. ¿También eso no lo entiende? Señoría, espero que no tenga que estar continuamente reconviniéndola que se adecue a la normativa procesal. Acaba de responder a su propia pregunta, rector, entonces no hace falta aclararlo. Ya en virtud de los principios de invitación y contradicción, este juzgador es capaz de interpretar y darle valor probatorio como estime pertinente y como la ley le otorga a las declaraciones del testigo. Muy bien. Antonio, perdón, con la venia, Antonio Sánchez Cañada se puede decir que forma parte también del equipo de gobierno del rector Pedro Molina. Pues no lo sé contestar. Sé que era inspector de servicios, como le he dicho. Vamos a ver, se propuso prueba por parte de Jorge Lirola en el expediente administrativo. ¿Se efectuó esa prueba o se denegó parte de la prueba? Pues no sé exactamente a qué prueba se refiere, pero... Documentos y testimonios solicitados. No lo sé, pero creo que hubo algunas pruebas porque se entendieron que no eran objeto de esa causa debido a que había otros procedimientos abiertos y no había resolución todavía, concretamente no había sentencia. Y creo que ¿no por es cierto eso... que en el expediente administrativo consta el folio 257 que usted denegó los documentos y los testimonios solicitados, usted o el secretario, por no añadir ningún dato nuevo al fondo del asunto? No se han impugnado los documentos, si constan ya los documentos y consta ya que no se produjo, se admitió en admitió prueba, no es pertinente, no es hecho controvertido, no procede la declaración testifical al respecto, señora letrada. Vamos a ver, ¿por qué usted no admitió las pruebas solicitadas por parte de Jorge Lirola? ¿Usted o el secretario? No es necesario que conteste, esa pregunta se encuentra en el documento a que se refiere, página 257 del expediente administrativo, denegar por considerar que los documentos y los testimonios no impugnan el documento, ha sido elaborado por este señor, no es necesario que una declaración testifical relativa a hechos objetos de debate y controvertidos se pronuncie sobre hechos que ya están en la documentación, señora letrada. Consta la protesta y le vuelvo a repetir que como siga por esta línea es que pregunta tras preguntas son impertinentes en relación con el objeto del procedimiento y son inadmisibles. Si sigue por esta línea le llamo usted al orden a que se ajuste a las normas de la ley procesal, de la declaración testifical y que estoy seguro que conoce perfectamente. Seguro. Prosiga, por favor. Sí, con la venia. Vamos a ver, en una de las sanciones que se le impuso a don Jorge Lirola se habló de obstaculización de la celebración de la cátedra. ¿Cuál es la pregunta? Si eso es cierto. Es cierto que se habló de por su parte, una de las sanciones que se impuso fue la obstaculización por parte de don Jorge Lirola de la celebración de la cátedra. ¿Cuándo estaba convocada? ¿Cuándo se convocó la cátedra? Pues sí, le digo la verdad, señor, no recuerdo. Vamos a ver, ¿y cuándo se celebró la cátedra? Tampoco lo recuerdo. ¿No recuerda que fue el 21 de julio que se celebró la cátedra? Pues... La cátedra se celebró entonces en los momentos y en los plazos oportunos que tenía establecido por ello. ¿En qué obstaculizó en concreto Jorge Lirola la celebración de la cátedra? Pues no recuerdo, lo que sí sé que me parece que en la documentación creo recordar que se envió una serie de documentación, o sea que mandó una serie de correos o cartas a los miembros que salieron en el sorteo del tribunal. No es cierto, efectivamente, en estas cartas que envió a estos miembros del tribunal, que uno de los miembros del tribunal, en concreto Alfonso Carmona, renunció alegando motivos de salud. No lo recuerdo. No lo recuerda. Vamos a ver, ¿usted no manifestó en concreto en alguna ocasión al rector Pedro Molina que debe haber alguna persona independiente como para que actuara con este expediente administrativo y con las denuncias? A mí no me suena en absoluto eso ¿Usted que usted no me le está indicó? diciendo. Otra pregunta. Vamos a ver, ¿le consta a usted que la Junta de Personal emitiera un informe por el que se hablaba que antes de imponer la sanción debiera haber informes de juristas independientes? No recuerdo.
No lo recuerda. No. ¿Ustedes remitieron a la Junta de Personal Docente, le informaron de la existencia de esta sanción, o estas sanciones graves por parte de don Jorge Lirola? Tampoco lo recuerdo. ¿No lo recuerda? No. Pero eso se lo debieron haber comunicado. Otra pregunta, ¿ya he contestado? ¿Ha habido alguna sanción de esta consideración a algún otro profesor de la Universidad de Almería? Pues no lo sé. ¿No lo sabe? Tengo que decir no lo sé porque yo la única vez que he estado en un expediente disciplinario. ¿Cuál es la final de esa pregunta? ¿Si ha habido otro expediente, sancionador, otra sanción de esta naturaleza? Por la proporción, entendemos que por la proporción de la sanción. Bien. ¿Ha habido alguna otra sanción de esta naturaleza? No, digo que no recuerdo porque la única vez que he estado de secretario de un expediente disciplinario ha sido en esta ocasión. ¿Comprobó usted o ustedes si el perfil de la plaza fue puesto por una candidata? ¿La plaza de catedrático fue puesto por una candidata? ¿Lo comprobaron? No sé, la pregunta no sé qué tiene que ver con el... Ya declaro yo la pertinencia e impertinencia de las preguntas, límites a contestar, salvo que se declaren impertinentes por este juzgador. No lo recuerdo. ¿Comprobó si algún candidato, si esta candidata, María Luisa Arvide, habló con los miembros del tribunal y trató de convencerlos para que formaran parte del tribunal? No lo recuerdo. ¿No lo comprobó? No, en el sentido quiero decir que eso no es normal, vamos, eso no en una convocatoria de oposiciones eso no. ¿Pero lo comprobó o no lo comprobó? Si esto era cierto. Bien, no, impertinente, no guarda relación con el objeto de procedimiento, señora letrada. Formula protesta. La protesta queda respecto a todas las preguntas que inadmito, queda constancia de las mismas. Pero es que vamos a ver, en tercera o cuarta vez vamos a estar todo el juicio así, llevamos 2 horas, tiene que observar no solamente las leyes procesales, que estén observando reiteradamente, sino también observar cierta lealtad procesal. Entonces prosiga con las preguntas y ciñase a la normativa procesal. ¿Comprobó usted o el rector si en la convocatoria de la cátedra se habían o no se habían de aplicar los estatutos de la universidad? No lo sé tampoco. La pregunta que me está diciendo, no lo comprobé, no, que no lo sé. La pregunta que me hace... No sabe si se aplicó por usted o por el rector. Vamos, la parte que me corresponde a mí siempre intento tratar todo con absoluta legalidad. O sea que se da cumplimiento de esa forma a la legalidad vigente. Nunca se actúa fuera de derecho. O por lo menos yo no lo he hecho. ¿Pero no lo comprobó? Sí lo comprobaría, claro. Pero no recuerdo lo que le he dicho. No lo recuerdo. Vamos a ver, usted leyó las cartas, las cartas emitidas a los miembros del tribunal como consecuencia de las cuales se abrió el expediente, el informe reservado. Sí, están todas en el expediente. ¿Usted las observó, las leyó? No lo recuerdo. ¿No recuerda si lo ha leído? Le he contestado, señora letrada. ¿Y qué? No, pues que la siguiente... Que si el testigo dice que no lo recuerda, por más que insistamos, no otra cosa es la valoración que podamos hacer. ¿No recuerda el contenido de las cartas? No lo recuerdo. En cualquier caso, las cartas sobran las actuaciones, señora letrada. Sí, sí. Gracias, letrada. De la universidad de plaza de catedrático de universidad. No solo ninguna plaza de catedrático de universidad, sino de titular, ni el rector de la Universidad de Almería, ni ningún rector de ninguna universidad pública española. ¿Usted intervino en la cátedra que le está comentando la letrada de adverso, que era la cátedra de árabe? ¿Usted intervino en esa cátedra? En ningún momento. Disculpa que les interrumpa. Si seguimos en esta línea, voy a admitir la total práctica de las testificales, porque les voy a repetir que el objeto de este procedimiento es una resolución sancionadora en base a determinados hechos, en base a determinadas afirmaciones y aseveraciones del recurrente y la resolución que señala la letra de la parte actora en la demanda. Y estamos llevando el objeto del procedimiento continuamente a la cátedra en cuestión, a la forma en la que se produjo la cátedra en cuestión y todas las cuestiones derivadas de ese incidente que han dado lugar a otros procedimientos. Entonces, estamos en un procedimiento de impugnación de una resolución sancionadora y a eso se circunscribe la prueba, tanto la documental como en su caso las declaraciones testificales. Y no podemos estar 2 horas preguntando a los testigos continuamente si el rector tiene competencia, si no tiene competencia, si la cátedra se hizo de tal forma o se hizo de otra.
cuando el objeto del procedimiento no es ese, y yo en ningún caso me voy a pronunciar en sentencia sobre esos aspectos, porque lo que se impune es una resolución sancionadora y me pronunciaré en su caso sobre la pertinencia, la adecuación o la no adecuación a derecho de esa resolución sancionadora. Así que les ruego a ambas partes, viendo los derroteros que está adoptando este procedimiento, con continuas interrupciones y continuas llamadas a orden y de convención de las partes actoras y demandada, que llevamos casi 2 horas de juicio y todavía vamos a empezar las testificales. Procederé a declarar inadmisible la totalidad de las preguntas en la medida que sigamos por estos derroteros o por los linderos relativos a una serie de cuestiones relativas a la cátedra que no son objetos de este procedimiento de la resolución sancionadora. Así que, por favor, espero que sea la última vez que les tenga que reconducir. De acuerdo, señoría. Don Raúl, usted durante la tramitación del expediente, ¿le consta que hubiera alguna denuncia contra el instructor de servicios por parte de don Jorge Lirola? No, no me consta. ¿A usted le consta que hubiera, durante la tramitación del expediente, muchas quejas de alumnos contra la profesora doña Luisa Arvide? No, tampoco. ¿Usted recibió correos, usted, como profesor de la universidad, usted recibió correos durante el último trimestre del año 2010 y durante todo el año 2011 hasta octubre? Pues sí, recibí correos y no solo eran masivos, y era pues la comidilla de la universidad al día siguiente diciendo pues que ha salido la foto tal, que ha salido esto, que tal, o sea que era continuo, ¿sí? Y no solo dentro de la universidad, sino fuera de la universidad, incluso pues llegando a instancias judiciales o gubernamentales incluso. No hay más preguntas, señoría. Gracias. Se puede retirar y no es necesario que espere la terminación del juicio.